It is such a delight to be able to share the Word of God with you today. Es un deleite poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy día. The Bible says the earth shall be filled with the knowledge of His glory as the waters cover the sea. La Biblia nos dice que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. So we're taping right here near my home in Denver, Colorado, Estamos grabando aquí cerca de mi hogar, aquí en Denver, Colorado, where our world headquarters is located. donde se encuentran ubicadas nuestras oficinas generales para todo el mundo. We also have offices in Australia and England. Tenemos también oficinas en Australia y en Inglaterra. And we've written books, and we're in the millions now in 23 different languages. Y hemos escrito libros que han sido traducidos a 23 idiomas, así es que hay miles o millones de ellos. Why are we doing this? Because God has put it in our heart to strengthen the body of Christ. ¿Por qué hacemos esto? Porque Dios ha puesto en nuestro corazón fortalecer al cuerpo de Jesucristo. And today I'm going to be preaching to you about the fear of the Lord. Hoy les voy a estar hablando sobre el temor del Señor. Let me say this right off the bat. The Bible shows very clearly that the fear of the Lord is the beginning or starting place of having intimacy with God. Permítame decirles aquí desde el comienzo, la Biblia enseña que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría y es lo único que nos puede permitir tener una relación íntima con Dios. Now in 2 Corinthians, the 6th chapter, En 2 de Corintios, el capítulo 6, in the 14th verse, Paul makes a very powerful statement. Do not be unequally yoked together with unbelievers. y en el versículo 14, Pablo hace una afirmación muy poderosa donde nos dice, no os unáis en yugo desigual. He goes on to say, what fellowship has light with darkness? Sigue diciendo, porque qué comunión tiene la luz, la justicia con la injusticia. And he comes down and he says this in verse 16. Y luego dice en el versículo 16, And what agreement is the temple of God with idols? ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? For you are the temple of the living God, as God has said. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Number one, I will dwell in them Número 1, habitaré y andaré entre ellos, and walk among them. y andaré entre ellos, I will be their God, y seré su Dios, and they shall be my people. y ellos serán mi pueblo. Now, most people that read this do not really understand what God is saying here. Ahora, la mayoría de las personas que leen esto no entienden lo que Dios está diciendo aquí. They think about the Holy Spirit dwelling in them and walking among them. Ellos piensan que el Espíritu Santo habita en ellos y camina entre ellos. But to really understand what God is saying here, Pero para poder entender lo que realmente Dios nos está diciendo aquí, you have to realize this is not an originating thought, but something God says over and over and over all through the Bible. tenemos que entender que este no es un pensamiento originario, es algo que Dios ha dicho una y otra vez desde el comienzo de la Biblia. He's not just talking about dwelling in our hearts by faith, but walking among us and in us in His glory. No solamente está hablando de que Él está en nosotros y lo creemos por fe, pero Él está hablando de andar entre nosotros en su gloria plena. To really understand this, let's go over to the book of Exodus where it all really began, where he really starts communicating about this, and keep your markers there in 2 Corinthians. Para entender esto, vayamos al libro de Éxodo, que fue donde todo esto comenzó y nos dará unas buenas bases para entenderlo. Now, in the book of Exodus, we find Abraham's descendants in captivity. Vemos aquí en Éxodo que los descendientes de Abraham están en cautiverio. They're in Egypt, and God raises a deliverer named Moses to deliver them out of Egyptian bondage. Están en Egipto en cautiverio y Dios levanta a un liberador que se llama Moisés para liberarlos del cautiverio egipcio. Israel coming out of Egypt in the Old Testament is a type and a shadow today of us being born again or coming out of the world. Al salir Israel de Egipto es un tipo del día en que nosotros salimos del mundo de pecado y vinimos al mundo de Dios. Moses is a type of Christ, and Israel coming out of Egypt is a type of us coming out of the world into freedom. Moisés es un tipo de Cristo e Israel es un tipo de nosotros. Cuando ellos salieron de Egipto es como cuando nosotros salimos del mundo de pecado. Now, what I want to ask you right now is, where was Moses bringing them when he brought them out of Egypt? Where was his destination? Lo que quiero preguntarles es, ¿a dónde los iba
a llevar Moisés al sacarlos de Egipto? ¿Cuál era su destino final? Now, if you're like most of the people that I've preached to all over the world, most of you are saying right now their destination was the promised land. Si usted es como la mayoría de las personas a las cuales yo le predico alrededor del mundo, usted diría al igual que ellos que su destino final era la tierra prometida. However, you're wrong. Sin embargo, estás equivocado. What did Moses say repeatedly to Pharaoh? ¿Qué le dijo Dios a Moisés repetidas veces? Thus saith the Lord, let my people go that they might worship me in the wilderness. He aquí, dice el Señor, deja a mi pueblo salir para que me puedan adorar en el desierto. Why would Moses want to bring them out of Egypt into the promised land before he first brings them to the promiser? ¿Por qué Moisés va a querer sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida antes de llevarlos al prometedor? If he brings them out of Egypt straight into the promised land, before the promiser, they'll make the promised land into a place of idolatry. Si los saca de Egipto y los lleva directamente a la tierra prometida antes de introducirlos al prometedor, harían de la tierra prometida una tierra idólatra. And that's what many preachers have done. They've preached more of what Jesus has done for us rather than who he is. Es lo que muchos predicadores han hecho. Ellos nos predican sobre todo lo que Jesús ha hecho por nosotros de lo que Él es. And that has created disciples that have sought God more for what he can do for them, not because of who he is. And that's like a woman marrying a man because he's got a lot of money. Y eso ha creado discípulos que vienen a Dios solamente por aquello que Dios puede hacer de ellos y no por lo que Él es. Es como una mujer que se casa con un hombre porque este tiene mucho dinero. She's not marrying him because of who he is, but what he can do for me. Ella no se casa con él por lo que es él, sino que por lo que él puede hacer por ella. Now, I find an amazing thing. Encontré una cosa asombrosa. I look at the children of Israel. Yo contemplo a los hijos de Israel. They were abused by Egypt. Fueron abusados allá en Egipto. They had stripes on their back from the whips. Los azotaron violentamente. They lived in the worst houses. Vivieron en condiciones muy malas. They ate the worst. Comían de lo peor. They wore the worst. Vestían lo peor. And they had to work their whole life building an inheritance for other people. Y tuvieron que trabajar arduamente durante toda su vida construyendo una herencia para otros. Yet when they come out of Egypt, y cuando salieron de Egipto, they are constantly saying, wouldn't it have been better if we stayed there, or let's raise up a leader and go back? Continuamente estaban diciendo ellos, quejándose, no hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Levantemos un líder que nos vuelva a llevar para allá. I look at Moses. Veo a Moisés. He's raised by Pharaoh as his grandson. Él fue criado en la casa de Faraón como el nieto de Faraón. He lives in the most beautiful house. Vivió en la casa más hermosa. He has everything a man could want. Tenía todo lo que un hombre podía desear. Eats the best, wears the best, sleeps under the best. Comía de lo mejor, vestía de lo mejor, dormía en la mejor cama. Has servants to wait on him. Tenía sirvientes que le servían. Yet when he comes out of Egypt, y cuando él sale de Egipto, you never once hear him say, it was better for me back in Egypt, I want to go back. Usted nunca lo oye a él decir, era mejor en Egipto, yo quiero regresarme a Egipto. So why is Israel abused and want to go back, but yet Moses had the benefit and never wants to go back? Así es que, ¿por qué fue que Israel, habiendo sido abusada, quería regresar y Moisés, que tuvo todos los beneficios y bendiciones, nunca quiso regresar? The difference is Moses had one encounter with God at Sinai at the burning bush. Israel had their chance but didn't want it. La diferencia es que Moisés tuvo un encuentro con Dios allá en el monte cuando la zarza ardía, pero el pueblo de Israel no lo quiso. Let's pick up here in Exodus 19. Veamos aquí en Éxodo capítulo 19. Moses leads them out of Egypt. Moisés los saca de Egipto. Brings them straight to the place where he met with God at Sinai. Y los lleva al lugar allá en el monte Sinaí donde él se encontró con Dios. He leaves the children of Israel at the bottom of the mountain and he goes up to God. Los deja al pie del monte y él sube al monte ante Dios. And we read in verse 3. Y leemos en el versículo 3. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob and to the children of Israel. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Now, I want to point this out.
Quiero señalar esto. This message was not just for Aaron and his sons. Este mensaje no era solo para Aarón y sus hijos. It was not just for the priests, No era solamente para los sacerdotes, because they didn't have the priests yet. porque todavía no tenían a los sacerdotes. It was for all the children of Israel. Era para todo el pueblo de Israel. Look what God says to every one of them. Vean lo que Dios le dice aquí a todos ellos. Verse 4. Versículo 4. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings. Vosotros vistes lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas And brought you to myself. y os he traído a mí. Wow. ¡Wow! There is the whole reason you got delivered from the world right there. Esa es la razón total por la cual usted fue liberado del mundo. God delivered you from the world for one reason, to bring you to himself. Dios te liberó del mundo con una razón y eso fue traerte hacia Él. Why? Because he wants to have intimacy with you. ¿Por qué? Porque Él quiere tener intimidad contigo. That's the whole reason you were created. Esa es la razón por la cual fuiste creado. Go back to the garden. Regrese al huerto del Edén. Why did God put Adam in that garden? ¿Por qué fue que Dios puso a Adán en ese huerto? To walk in intimacy. Para caminar en intimidad. Adam was not created for a worldwide ministry. Adán no fue creado para un ministerio mundial. You weren't created for a worldwide ministry. Tú fuiste creado para un ministerio mundial. You were created to have intimacy with God, Fuiste creado para intimidad con Dios. and out of that relationship may come a worldwide ministry. Y de esa relación de intimidad puede nacer un ministerio mundial. So God says this to Moses in verse 10. Así es que Dios le dice esto a Moisés en el versículo 10. Then the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. And let them be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Now there is so much in those two verses. Hay mucho en esos dos versículos. First of all, the Lord says, go and consecrate them today and tomorrow. En primer lugar, el Señor dice, vaya y conságralos hoy y mañana. Everybody say today and tomorrow. Todos digan hoy y mañana. 2 days. 2 días. A day with the Lord is 1,000 years, and 1,000 years is a day, the Bible says. Un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años son como un día. This is a prophetic scripture. Este es un texto profético. God tells the children of Israel for the next 2 days, the next 2,000 years for us, Dios le dice al pueblo de Israel por los siguientes 2 días para nosotros son 2000 años. consecrate yourselves by washing your clothes. Quiero que se consagren por medio del lavamiento de su ropa. It's been almost 2,000 years since Jesus has been raised from the dead. Hace aproximadamente 2000 años que Jesús resucitó de los muertos. He was raised from the dead right around 28, 29 AD. They don't know for sure. Como 28 años después de Cristo fue que Él resucitó de los muertos. No están seguros de la We're fecha. at the end of the second 1,000th year. Estamos al final del segundo milenio. So what is God saying? Así es que, ¿qué es lo que Dios dice? That for the church for the last 2,000 years, Que la iglesia por los últimos 2000 años, He has wanted us to consecrate ourselves Él ha estado queriendo que nosotros nos consagremos a Él preparation for His coming glory. en preparación para la gloria venidera. Now, what does it mean to consecrate? ¿Qué significa consagrarnos? It just simply means this. Sencillamente significa esto. God saying, I delivered you out of Egypt. Dios diciendo, yo os he liberado de Egipto. Now you get Egypt out of you. Ahora ustedes saquen Egipto de ustedes. Putting it in our terms, I delivered you from the world. Now it's your responsibility to get the world out of you. Diciéndolo en estos términos, Él nos está diciendo, yo os he sacado del mundo, ahora saquen el mundo de ustedes. He said, you do this by washing your clothes. Hacen esto por medio del lavamiento de su ropa. If you go back to 2 Corinthians chapter 7, verse 1, Si volvemos a 2 de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1, Paul says, therefore, having this promises, Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, the promise of him walking up with us in his glory, la promesa de que Él camina con nosotros en su gloria, let us cleanse ourselves dice Él, tenemos estas promesas, limpiémonos from all filthiness of the garment of the flesh and the garment of the spirit, de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfecting holiness in the fear of God. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oh, my. Oh, my. Now, back to Exodus 19, verse 11. Volviendo a Éxodo capítulo 19, He said, let him be ready for the third. Now, this is Exodus verse 19, verse 11. y el versículo 11, He said, let him be ready for the third day. y estén preparados para el día tercero, For on the third day, the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all of Israel. porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. That was speaking of his glory. Eso era hablando de su gloria. Now, what's amazing Lo que es is asombroso the children of Israel were excited. es que el pueblo de Israel estaban emocionados They said, all right, y dijeron, qué bueno, that's great. eso es glorioso, We want him to come. queremos que venga. So God came down on the beginning of the third day. Así es que Dios descendió en el comienzo del tercer día. For us, the beginning of the 3,000th year. Para nosotros sería el comienzo del tercer milenio. What happened? ¿Qué ocurrió? Look at Exodus 20, verse 18, when he came down. Veamos en Éxodo 20, versículo 18, cuando descendió. Now all the people witnessed the thunderings and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Now, isn't this amazing? ¿No es esto algo maravilloso? God comes down on the mountain Dios desciende del monte and the children of Israel run back. y el pueblo de Israel corre. They can't handle the presence of his glory. No pueden ellos tolerar la presencia de su gloria. Now, these people Esta gente experienced some of the most powerful miracles any generation has ever experienced. experimentaron algunos de los milagros más gloriosos que cualquier generación haya experimentado. I mean, Moses stretched out his rod and the entire ocean sea was split and they walked across on dry ground. Moisés extendió su vara y el mar se secó y ellos caminaron en tierra seca. Can you imagine them walking through that dry ground looking at two 200-foot tall walls of water? ¿Se pueden imaginar ustedes el pueblo de Israel caminando en esa tierra seca, levantando su vista, mirando muros de agua, muros gigantescos a su lado? They get to the other side and see their oppressors buried. Llegan al otro lado y ven a sus opresores que vienen tras ellos y son sepultados en esas aguas. And the Bible says Miriam and all the women took the timbrels and praised God for his deliverance. Y la Biblia dice que Miriam y todas las mujeres tomaron el pandero y danzaron y alabaron a Dios. When they left Egypt, Cuando salieron de Egipto, they took the Passover lamb. ellos tomaron el cordero pascual. And the Bible says there wasn't one sick or feeble one among them. Y la Biblia dice que no había ni uno solo de ellos que estaba enfermo. Can you imagine the miracle service when they ate that Passover lamb? ¿Se puede imaginar usted el servicio de milagro que celebraron al comer ese cordero pascual? Can you imagine a city of 3 million people? ¿Se puede imaginar usted una ciudad de 3 millones de Not personas? one person has the flu, not one person sick, not one person crippled, not one person in the hospital. Ni una sola persona tenía la gripa, ni una sola persona estaba enferma, ni una sola persona en el hospital. What a miracle. ¡Qué milagro! They loved it. Lo amaban. Yet when his glory comes, Aun cuando su gloria viene, they run away. ellos se van de lejos. Why is it that they love the atmosphere of his miracles, but they can't handle his glory? ¿Por qué es que amaban la atmósfera de los milagros, pero no podían tolerar su presencia? It's very simple. Es muy sencillo. You can hide sin and keep it undetected in the atmosphere of miracles. Usted puede esconder y ocultar el pecado en una atmósfera de milagros. But you cannot hide sin and keep it undetected in the presence of his glory because everything gets exposed. Pero usted no puede ocultar el pecado en la presencia de su gloria, porque su gloria revela todo. You see, Jesus says Jesús dijo, that many are going to say, Lord, we cast out devils. muchos van a decir, Señor, pero echamos fuera demonios. We did miracles Hicimos milagros in your name. en tu nombre. And he's going to look at them and say, depart from me. I never knew you, you who worked iniquity.
Y él los va a mirar y les va a decir, apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. They were able to keep sin undetected in the atmosphere of miracles. Pudieron mantener su pecado oculto en medio de esa manifestación de milagros. But in Luke 12, Pero en Lucas el capítulo 12, Jesus said, "Do not fear those who can kill the body and afterward can do nothing to the soul." Jesucristo dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero que no pueden hacer nada con el He alma. said, "But fear God who after he has killed the body can cast the soul into hell." Pero les digo, temed a Dios que después de haber dado muerte al cuerpo, puede tomar el alma y lanzarla al infierno. Why does he say that to us in the New Testament? ¿Por qué nos dice eso en el Nuevo Testamento? Because of the previous verse in Luke 12. Debido al versículo previo en Lucas el He capítulo said, 12. "There's nothing hidden that shall not be revealed. Dice, no hay nada oculto que no sea revelado. There is nothing secret that shall not be brought to the light." No hay nada secreto que no salga a la luz. These people Esta gente still had Egypt in their heart. todavía traían a Egipto en su They corazón. still loved the world. Todavía amaban el mundo. They still had a disobedience in their heart. Todavía tenían desobediencia en su corazón. And when God's glory came down on the mountain, Y cuando la gloria de Dios descendió del it monte, exposed what was in him. in reveló them. lo que había en ellos. You see, the Bible says, La Biblia dice pursue holiness, que debemos de buscar la santidad, because without holiness, no man's going to see God. porque nadie verá al Señor sin santidad. That is a statement of fact. Esa es una afirmación, es un hecho. We will not be able to behold the Lord's glory if we don't pursue holiness. Nosotros no podremos contemplar la gloria de Dios si no vamos detrás de la santidad. Watch this, verse 19. Then they said to Moses, "You speak with us and we will hear, but let not God speak with us lest we die." Versículo 19, y dijo Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Now read verse 20 carefully. Leamos el versículo 20 con cuidado. And Moses said to the people, "Do not fear." Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Everybody say, "Do not fear." Todos digan, no temáis. Now watch this. Vean esto, For God has come to test you. porque para probarlos, What's the test? ¿cuál es la prueba? And that his fear may be before you so that you may not sin. No temáis, porque para probaros vino Dios para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Now wait a minute. Espere un momento. Moses says, "Do not fear," Moisés dijo, no temáis, because God's come to see if his fear is in you. porque Dios ha venido a ver si su temor está en ustedes. Do not fear. No temáis, God's come to see if his fear is in you. Dios ha venido a ver si su temor está en ustedes. That sounds like a contradiction, Eso suena como una contradicción, but it's not. pero no lo es. What is Moses doing? ¿Qué es lo que Moisés está haciendo? He is differentiating between the fear of the Lord, Estás- between being scared of God Está haciendo la diferencia entre el temor de Dios y el tenerle miedo a Dios and the fear of the Lord. y el temor a Jehová. There is a difference. Hay una diferencia. The Bible says we've not been given a spirit of fear. La Biblia dice que no se nos ha dado un espíritu de temor. That is to be scared of God. Eso es tener temor a Dios. The man who is scared of God has something to hide. El hombre que le tiene miedo a Dios tiene algo que ocultar. What did Adam do when he disobeyed the Lord? He hid from the presence of the Lord. ¿Qué hizo Adán cuando él desobedeció a Dios? Se ocultó, se escondió de la presencia de Dios. The man who fears God El hombre que le teme a Dios has nothing to hide. no tiene nada que ocultar. He doesn't want as close as he can to the line of sin and not fall in. Él no quiere caminar lo más cerca al pecado y no caer en él. He wants as far away from the line of sin as he can get. Él quiere estar tan lejos del pecado como pueda estar. He's afraid of being away from God. Él tiene miedo en alejarse de Dios. See, let me tell you something, folks. Permítame decirles algo. It is by the fear of the Lord that we stay away from sin. Es por el temor a Dios que nosotros nos mantenemos alejados del pecado. I remember when I really first learned that. Recuerdo cuando yo aprendí eso por vez primera. A very famous American evangelist Un famoso evangelista americano committed crimes cometió ciertos crímenes and went to jail for 5 y years. fue a la prisión por 5 años. When he was in jail, he requested that I would come and visit him. Cuando él estuvo en la cárcel, él pidió que yo viniera a visitarlo. His name was Jim Baker. Su nombre era Jim Baker. When I visited him in the jail, Cuando lo visité en la cárcel, I realized he had had a very radical encounter with the Lord. entendí que él había tenido un encuentro y un cambio radical, un encuentro con Dios. He looked at me and said, Me miró y dijo, "John,
John, this prison was not God's judgment on my life. esta prisión no ha sido el juicio de Dios sobre mi vida. It was his mercy. Fue su misericordia. Because if I could have kept going the way I was going, I would have ended up in hell. Porque si yo hubiera seguido en el rumbo que llevaba, hubiera terminado en el infierno. I was amazed at his brokenness. Estaba yo asombrado en cuanto al quebrantamiento que él tenía. So when I got comfortable enough to ask him some very hard Y questions, cuando yo me sentí cómodamente con él de hacerle algunas preguntas one of the duras, first questions I asked him was this. la primera pregunta que le hice fue esta. I said, Jim, at what point did you fall out of love with Jesus? Le pregunté, Jim, explíqueme, ¿cuándo fue que usted dejó de amar a Jesús? When did you stop loving him? ¿Cuándo fue que usted dejó de amar a Jesús? He said, John, Me dijo, I John, didn't. no lo hice. I loved him all the way through it. Yo le amaba todo el tiempo. I looked at him with shock. Y lo miré yo con cierta aturdido. I said, what about the adultery? ¿Y qué sobre el adulterio? What about the mail fraud? Y del fraude que hicieron en la correspondencia. And the other things you did to go to jail? Y las otras cosas que te hicieron llegar aquí a la cárcel. He said, John, I loved him all the way through it. Me dijo, John, yo amaba al Señor a través de todo esto. Now he sees the bewilderment on my face. Y él ve mi rostro que está demacrado. And he looked at me and he said, Y me mira y me dice, I didn't fear God. yo no temía a Dios. His exact words, he was not the supreme authority in my life. Sus palabras exactas fueron, él no era el ser supremo en mi vida. And he said, there are millions of people in churches that are just like I was. Y me dijo, hay millones de personas en las iglesias iguales a como yo estaba. They love God, Aman a Dios, but they don't fear him. pero no le temen. See, let me tell you something right now. Permítame decirle algo ahora mismo. God has given us two great forces to keep us out of the ditches of life. Dios nos ha dado dos grandes fuerzas para evitar que caigamos en las zanjas de esta vida. Jesus said the road to life is narrow. Jesucristo dijo que el camino a la vida es angosto. And if you read that carefully, you will find out that he's talking about the road after being, quote, born again. Y si usted lee eso con cuidado, se dará cuenta que está hablando del camino después de que usted renace de nuevo. Every road has a ditch on each side. Todo camino tiene una zanja a cada lado. And he's given us two great forces to keep us out of those ditches. Y Él nos ha dado dos grandes fuerzas para evitar que caigamos en una de ellas. The first ditch La primer zanja is called legalism. se llama legalismo. God gave us a revelation, Dios nos ha dado una revelación and that is this: he is a good God. y es lo siguiente, que Él es un Dios bueno. He revealed his love to us. Él nos reveló su amor. And the love of God Y el amor de Dios gets us out of the ditch of legalism. nos saca de la zanja del legalismo. What do I mean by legalism? ¿Qué quiero decir con legalismo? Religious, ritualistic, outward things to try to give us a right relationship with God. Ritualismo religioso de cosas externas para poder tener una relación buena con Dios, Instead of a heart relationship. en lugar de una relación de corazón a The corazón. love of God frees us from the ditch of legalism. El amor de Dios nos libera de la zanja del legalismo. But what some of us did when we got delivered from legalism Pero lo que algunos hicimos cuando fuimos liberados del is we legalismo, said, I want so far away from that ditch that I never fall into it again, that we got to the other side and fell into the other ditch. es que dijimos, me voy a alejar tanto de esa zanja del legalismo que yo no voy a volver a caer en ella, pero nos alejamos tanto que caímos en la otra zanja. And that ditch is called lawlessness. Y esa zanja se llama un camino sin ley. And lawlessness, Y el caminar sin ley simply put, means disobedience or sin. sencillamente produce desobediencia, que es pecado. And God gave us a force that keeps us out of that ditch of Y lawlessness. Dios nos ha dado una fortaleza para evitar esa zanja que no tiene ley. It's called the fear of the Lord. Es el temor de Dios. Now, folks, let's talk about this. Hablemos sobre esto. God came down on that mountain in his glory. Dios descendió en ese monte en su gloria. Now, for once, I want you to put yourself in God's shoes, not the people's shoes. Por un momento quiero que usted se ponga en el lugar de Dios, no en el lugar de la gente. Here, you're God. Aquí usted es como Dios. You've carefully delivered these people out Usted ha liberado a este pueblo for one reason. por una razón. You got a father's heart. Tienes el corazón de un You want to padre put your big arms around them y ha puesto su brazo sobre ellos. and reveal your nature. Y te has revelado tu naturaleza a He ellos. showed him his glory. Y les has mostrado su gloria. What is the glory of God?
¿Qué es la gloria de Dios? It is everything that makes God God. Es todo aquello que hace que Dios sea Dios. It is when he unveils himself. Es cuando Él se descubre, se revela. He holds nothing back. Y Él no oculta nada. See, there were times that people had visions of God in the Old Testament, but not in his glory. En el Antiguo Testamento la gente tenía visiones de Dios, pero no lo vieron en su gloria. Abraham saw the Lord by the terebinth trees, Abraham vio al Señor junto a unos árboles, not in his glory. no en su gloria. Jacob wrestled with God, not in his glory. Jacob luchó con el ángel del Señor, no en su gloria. Joshua saw the Lord. Josué vio al Señor. He even said, "Are you for us or for them?" Aún él preguntó, ¿usted es para él o para nosotros? Not in his glory. Pero no lo vio en su gloria. But Moses Pero Moisés said, "I want to see your glory." dijo, quiero ver su gloria. God said, "You can't look at my face uncovered and live." Y Dios le dijo, no puedes ver mi rostro y vivir. What about Jesus? ¿Qué de Jesús? When he was raised from the dead, he had breakfast with his disciples by the sea. Cuando resucitó de los muertos, desayunó con sus discípulos junto al mar, Not in his glory. no en su gloria. After he was raised from the dead, he walked on the road of Emmaus with two of his disciples, but not in his glory. Después que resucitó de los muertos, estuvo camino a Emaús con dos de sus discípulos, pero no en su gloria. But Jesus Pero- appeared to John on the island of Patmos in his glory. Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, pero no en su gloria. And when he did, En su gloria, pero cuando lo John hizo, said his face shone like the sun. Juan dice que su rostro resplandecía como el sol. His eyes were like laser beams. Sus ojos eran como rayos láser. Oh, Oh, it was wonderful. era maravilloso. But John fell down like a dead man. Pero Juan cayó postrado como un hombre muerto. See, have you ever wondered why the Bible says when Jesus returns, the sun will be turned to darkness? ¿Ha pensado usted por qué dice la Biblia que cuando Jesús regrese el sol se pondrá en tinieblas? The moon will not shine and the stars of the constellations will not give their light? La luna, las estrellas y las constelaciones no darán su luz. The reason is he is so bright La razón es porque Él es tan that his resplandeciente glory is going to overshadow the glory of the sun, moon, and stars. que su gloria va a opacar la luz del sol, la luna y las estrellas. Just as the sun darkens the stars Al during the day, Al igual como el sol oculta las estrellas durante el día, so Jesus is going to darken the sun because he's so much brighter than the sun. así va a ocultar Jesús al sol, porque cuando Él venga, Él va a tener más brillo que el sol. That's why God had to come down on that mountain in the dark cloud. Por eso Dios tuvo que descender de ese monte en esa nube oscura. So these people ran back. Y esta gente corrió. Here's the Lord wanting to reveal himself, Aquí está el Señor queriendo revelarse. and yet they run away. Y ellos salen huyendo. Can you imagine how God's heart broke? ¿Se puede imaginar usted cómo fue quebrantado el corazón de Dios? So the Lord said to Moses, Así es que el Señor dijo a Moisés, Exodus 19, Éxodo capítulo 19, look at verse 24. veamos el versículo 24. Then the Lord said to Moses, away, get down, and then come up, you and Aaron. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón. Now look up at me. Mírenme, The children of Israel run away. los hijos de Israel se alejaron. So God says, I got to have a priest. Así es que Dios dice, tengo que tener un sacerdote. Somebody who can come to me Alguien que pueda venir a mí for the people. a interceder por el He pueblo. chose Aaron. Escogió a Aarón And God said, Aaron, you and Moses come up. y le dijo, Aarón, usted y Moisés suban a mí. But if you read the next, 13 chapters, Pero si leemos los siguientes 13 capítulos, you'll find out Aaron doesn't go to the top. veremos que Aarón no fue a la cima. He ends back down in the camp with the people. Él terminó de nuevo en el valle, en el campamento con el pueblo. While Moses is at the top with God for 40 days and 40 nights. Mientras que Moisés está en la cumbre con Dios por 40 días y 40 noches. Why did Aaron go back down into the camp with the people? ¿Por qué fue que Aarón descendió de nuevo al campamento con el pueblo? Because he found more comfort in the presence of people than he did in the presence of God. Porque él encontró más comodidad en la presencia del pueblo que en la presencia de Dios. Now, go over to Exodus 32 with me, Vayamos a Éxodo capítulo 32 conmigo and we see in verse 1 y vemos en el versículo 1 of Exodus 32. de Éxodo 32. Now, when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, come, make us gods that shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of Egypt, we do not know what's become of him.
Viendo el pueblo que Moisés trataba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Now, why did they gather to Aaron? ¿Por qué se reunieron alrededor de Aarón? Because they knew he would give them what they wanted. Porque sabían que él les daría lo que ellos querían. A leader who does not spend time in the presence of God will be a leader that gives the people what they want instead of what God wants the people to have. Un líder que no pasa tiempo en la presencia de Dios le dará al pueblo lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere que tengan. They said, make us gods. Ellos le dijeron a Aarón: haznos dioses. Now, I believe the translators got a little scared on this one. Yo creo que los traductores se asustaron un poco en esto. The Hebrew word there for gods is the Hebrew word Elohim. La palabra hebrea aquí para dioses es la palabra Elohim. Elohim is found 2,250 times in the Old Testament. Elohim se encuentra 2,200 veces en la Biblia. Approximately 2,000 of those times, it refers to God Almighty, whom we serve. Aproximadamente 2,000 de esas veces se refiere al Dios que nosotros servimos. Approximately 250 times, it refers to false gods. Aproximadamente 250 veces se refiere a dioses falsos. So you always have to read it in context to know who he's talking about. Así es que siempre hay que leerlo con el contexto para saber de quién está hablando. So Aaron said to the people, break off your earrings and your necklaces and bring the gold to me. Así es que Aarón le dice al pueblo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y traédmelos. And in verse 4 we read, and he received the gold from their hand and he fashioned it with an engraving tool and made a molten calf. Y en verso 4 dice: él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, hizo de ello un becerro de fundición. Now everybody say he fashioned it with an engraving tool. Todos digan conmigo que hizo de él fundición. Don't forget that because it's going to become important in a minute. No se les olvide porque va a ser muy importante en un momento. Then they said, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Now the Hebrew word there for God is Elohim, so we got to keep reading. La palabra hebrea para Dios ahí es Elohim, así que tenemos que seguir leyendo. Verse 5 says, so when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. Versículo 5 dice: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. The word Lord there La palabra ahí para la palabra Señor o Jehová is the Hebrew word Yahweh. es la palabra hebrea Yahvé. That is the most sacred word. It is the name for God, and it is never used for false gods. Es la palabra más sagrada para describir a Dios y nunca se usa para describir a un Dios falso. It was so sacred that the Hebrews wouldn't even write the vowels. Era tan sagrado que los hebreos no escribían las vocales. Aaron looks right at that calf Aarón miró a ese becerro and says, behold Yahweh who delivered us out of Egypt. y les dijo, pregonó a Aarón y dijo: este es el Dios que nos liberó de Egipto. Notice he doesn't say, behold Baal or some Egyptian god's name who delivered us out of Egypt. Noten que no dice Baal o el nombre de algún dios egipcio que él nos liberó de Egipto. He does not deny that Yahweh delivered him out of Egypt. Él no niega que Yahvé, Dios, fue el que los liberó de Egipto. They still confess that Yahweh delivered them, saved them, healed them. Todavía confesaban que Yahvé les perdonó, les salvó, les sanó. But what he's done is reduced his image down to a calf. Pero lo que él ha hecho es reducir la imagen de Dios a la de un becerro. Now God and Moses are on the top of the mountain. Dios y Moisés están en la cima o la cumbre del monte. And God says, get down there, Moses, your people have corrupted themselves. Y Dios le dice: desciende porque el pueblo se ha corrompido. I love how he says your people. Now they're Moses' people, not God's anymore, right? Me gusta como Dios le dice ahora: tu pueblo, no mi pueblo, sino que es pueblo de Moisés. So Moses comes down.
Y Moisés desciende He's really upset. y está muy enojado. He says, Aaron, Y dice, Aarón, what did these people do ¿qué ha hecho esta gente? that you've brought such a great sin upon them? Que traíste un pecado tan grande sobre ellos. Aaron says, you know the people. Aarón dice, tú conoces a la They gente. said, make us gods that shall go before us, Elohim. Ellos me pidieron que les hiciera dioses que fuera delante de ellos, Elohim, But as for the man Moses, we don't know what's become of him. porque no sabemos qué le ha sucedido al hombre Moisés. Now look at verse 24. Vean el versículo 24. And I said to them, Y yo les respondí, whoever has any gold, let him break it off. ¿quién tiene oro? Apartadlo. So they gave it to me. Y me lo dieron I cast it in this fire, y lo eché en el fuego and this calf came out. y salió este becerro. Wait a minute. Espérate un momento. This calf came out. ¿Y salió este becerro? He molded it. Él lo había formado. He forged it with an engraving tool. Lo hizo de fundición. What do you mean this calf came out? ¿Qué es lo que me quieres decir que salió este becerro? I was in prayer one day. Un día yo estaba orando I read that. y leí eso I threw my Bible on the bed. y tiré mi Biblia sobre la cama I said, Lord, how about y this? dije, Señor, ¿qué es esto? That's a bald-faced lie. Esa es una mentira. It is one thing to lie, Lord, when you're not angry. It's another thing to lie when you're really angry. Una cosa es mentir cuando uno no está enojado, pero otra cosa es mentir cuando uno sí que está enojado. How does he get away with this? ¿Cómo fue que él logró escapar And the esto? Lord spoke to me. El Señor me habló, I mean, just like I'm speaking to you. así como yo les estoy hablando a And he ustedes. said, son, Y me dijo, hijo, Aaron did not go to the top of the mountain with Moses as I told him. Aarón no subió a la cumbre del monte como yo le pedí. He did not behold me for 40 days and 40 nights like Moses did. Él no contempló mi presencia por 40 días y noches como And Moisés. because he didn't, Y por cuanto no lo hizo, therefore his image of me was shaped by the society in which he came out of, and that's what came out of him. por lo tanto, su imagen de mi persona ha sido hecha de acuerdo a la sociedad en que él está y por eso fue lo que salió de él. Aaron was raised in Egypt 83 years of his life. 83 años de su vida, Aarón había sido criado en Egipto. They worshipped objects like that and called them Egyptian gods. Adoraban objetos como ese y le llamaban dioses egipcios. Aaron wasn't calling it an Egyptian god. Aarón no le estaba llamando un dios He egipcio. was saying that's the image of Yahweh. Estaba diciendo, esa es la imagen But de he's- Jehová. But he still confessed Yahweh. Pero él confesaba todavía a Yahvé. Because he didn't go into the presence of God, his image of God was shaped by the world. Por cuanto no entró en la presencia de Dios, su imagen de Dios había sido formada por la cultura en que él estaba. Now, if we go to Romans, the first chapter, Ahora, si vamos a Romanos, el capítulo 1 de Romanos, we will see what Paul says about the last days. veremos lo que dice Pablo aquí de los últimos días. Oh, I tell you, this is so important. Esto es muy importante. The fear of the Lord is wonderful. El temor de Jehová es maravilloso. Because I'm going to show in the last few minutes that it's the beginning of an intimate relationship with En God. estos últimos minutos les voy a enseñar que es el comienzo de una relación íntima con You Dios. see, in Deuteronomy 5, if you go over there, En Deuteronomio 5, si usted va allá, you'll find out Moses said to the Lord, verá que Moisés le dijo al Señor, Lord, the people, they don't want to come to you. Señor, la gente, ellos no quieren venir a usted. God said, Moses, you're right. They're right. They can't come to me. Dios le dijo, Moisés, estás en lo cierto, ellos no pueden venir a mí. Moses said, what? Moisés le dijo, ¿qué? Why can't they come to you? ¿Por qué no pueden venir a ti? And God said, because they don't have a heart in them to fear me. Y Dios le dijo a Moisés, porque no tienen un corazón que me tema a mí. And then God made then the most tragic statements made. Y entonces Dios hizo una afirmación trágica. He said, Moses, tell the people to go back to their tents, but you stand by here by me and I'll talk to you. Dijo Moisés, dile al pueblo que regresen a sus carpas o sus tiendas y tú quédate aquí que yo quiero hablar contigo. That's why Moses knew his ways. Por eso fue que Moisés conoció los caminos de Dios. And Israel only knew God by the miracles he did in their lives. Y Israel solamente conoció a Dios por los milagros que hizo en sus vidas. Because Moses had a heart to fear God. Porque Moisés tenía un corazón que era temeroso hacia Dios. Paul says in Romans chapter 1 Pablo dice en Romanos capítulo 1 that in the last days, que en los últimos días, verse 20, en el versículo 20, for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen and understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they were without excuse.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Because although they knew God, Porque aunque ellos conocían a Dios, they did not glorify him as God nor were thankful, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, but became futile in their thoughts and their foolish hearts were darkened. sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Professing to be wise, they became fools. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Now listen to this, verse 23. Escuchen el versículo 23. And changed the glory. Y cambiaron la My. gloria. Changed the glory. Cambiaron la gloria. Changed the glory Cambiaron la gloria of the incorruptible God into an image made like corruptible man, birds, four-footed animals, and creeping things. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Now let me tell you something. Permítame decirles algo. People in many societies today La gente en muchas sociedades hoy día do not worship four-footed animals, birds, and creeping things. no adoran animales de cuatro patas o aves en el aire, Especially people that go to churches. especialmente personas que asisten a la iglesia. What most of our societies now today worship Lo que la mayoría de la sociedad adora hoy día is self, es a su yo, corruptible man. el hombre corruptible. So here's the thought that's been going through my mind for years. Por años este es el pensamiento que ha estado surcando mi mente. We have created a Jesus Hemos creado a un Jesús in an image just like us en una imagen igual que nosotros and worship that Jesus. y hemos adorado a ese Jesús. In other words, En otras we've palabras, made him like us. lo hemos hecho como He nosotros. understands our rebellion. Entiende nuestras rebeliones. He's cool with all of our sin. Él está bien con todos nuestros He pecados. understands us. Nos entiende. But is that the Jesus at the right hand of the Father? Pero ¿es ese el Jesús que está a la diestra de My- Dios Padre? My Bible clearly shows Mi Biblia me enseña that he claramente came down to become like us que Él descendió del cielo para ser como nosotros, so that he could bring us up to his level. para que Él pudiera hacernos subir al nivel suyo. Because the Bible says he's imparted his divine nature in us. Porque la Biblia dice que Él ha impartido su naturaleza divina en nosotros. So the reason there is so much sin among the church people Así es que la razón por la cual hay tanto pecado entre las is iglesias because they've done what Israel did. es porque hemos hecho lo que They Israel hizo. We've reduced Jesus down to our level. Hemos reducido a Jesucristo And whenever a the- nuestro nivel. And whenever the glory of God is reduced, Y cuando la gloria de Dios es reducida, the church becomes more fleshly. la iglesia se convierte más carnal. Because if you go back and look, Porque si usted regresa y se fija, after they made the calf, después que hicieron el the becerro, next day they have a church service. al día siguiente tuvieron una reunión They bring- religiosa, They bring their offerings, trajeron sus ofrendas and then they rise up and play. y luego se levantaron a jugar. They became fleshly. Se hicieron carnales. Turn with me, please, Vayan conmigo, por favor, to Proverbs chapter 1. al libro de Proverbios, el capítulo 1. Proverbs, the first chapter, the 7th verse says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Proverbios, el capítulo 1, y en el versículo 7 nos dice que el temor a Jehová es el comienzo de la sabiduría. What knowledge is the fear of the Lord the beginning of? ¿Qué es el comienzo de la sabiduría? Chapter 2, verse 5 says, the knowledge of God. Capítulo 2, verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová Let me say it y clearly. hallaréis conocimiento. Let me say it clearly. Permítame decirlo claramente. The fear of the Lord El temor al Señor is the starting place es el lugar donde comenzamos of knowing God intimately. a conocer a Dios con intimidad. Psalms 25, Salmo 25, verse 14. versículo 14. Psalm 25. Salmo 25. I've got to get there myself. Tengo que encontrarlo. Verse 14 Versículo 14 says, the secret of the Lord dice, is with those who fear him. la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Now, who do you share your secrets with? ¿Con quién comparte usted sus secretos? Acquaintances ¿Con conocidos? or intimate friends? Amigos o amigos íntimos. Intimate friends. Con amigos íntimos. See, let me tell you something. Déjeme decirle algo. You may know me
Usted me puede conocer a mí as John Bevere the preacher. como el predicador John Bevere. Some of you may know me as John Bevere the author. Algunos me conocen como John Bevere el autor, But there is a lady pero hay una mujer who knows me as John Bevere lover, que me conoce como John Bevere su amante, John Bevere father, John Bevere padre, John Bevere husband, John Bevere esposo, John Bevere friend. John Bevere amigo. And that is my wife. Esa es mi esposa. She knows me intimately. Ella me conoce íntimamente. You see, folks, let me say this. Permítanme decir esto. God says, literally here, that he shares his secrets with those who fear him. Dios nos está diciendo aquí en forma literal que Él comparte sus secretos con aquellos que le temen. Another translation says, Otra traducción dice, friendship with the Lord is reserved for those who fear him. la amistad con el Señor está reservada para aquellos que le temen. We see two men that were called friends in the Old Testament of God. En el Antiguo Testamento vemos dos hombres que fueron llamados amigos de Dios. It doesn't mean that there weren't more. It just means their life perfectly exemplifies the fear of the Lord. No quiere decir que no habían otros, significa que la vida de ellos ejemplifica en forma perfecta el temor al Señor. That was Abraham and Moses. Esos fueron Abraham y Moisés. Abraham was called the friend of God. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Why? ¿Por qué? Because when God asked Abraham for his son Isaac, Porque cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, I read this just today. leí esto hoy. The Bible says early in the morning, La Biblia dice que muy tempranito por la mañana, the next morning, a la mañana siguiente, Abraham left Abraham salió to go 3 days journey para ir 3 días de camino to sacrifice the most important thing in his life. para sacrificar la cosa más importante en su vida. Why? ¿Por qué? Because he feared God. Porque él temía a Dios. Because when he got to the top of the mountain Cuando subió a la cumbre de la montaña and he lifted up that knife, y levantó ese cuchillo, the angel of the Lord said, el ángel del Señor dijo, stop, Abraham, detén tu mano, Abraham, because now I know you fear God. porque ahora sé que temes a Dios. You tremble at his word. Has temblado a la palabra de Dios. Because you, without explanation, were willing to obey. Porque tú sin ninguna explicación estabas dispuesto a obedecer. Now, if you look at Abraham, Ahora, si vemos a Abraham, God comes down and says, Dios desciende y dice, shall I do to Sodom and Gomorrah before I first talk what I think I'm going to do without first talking it over to Abraham? ¿debo yo de destruir a Sodoma y Gomorra antes de hablar primero con Abraham? And the Lord actually talks about his plans with Abraham Y el Señor realmente habla de sus planes con Abraham and allows Abraham to influence his decision. y le permite a Abraham influir en su decisión. Abraham's nephew's Lot. El sobrino de Abraham era Lot Lot is attracted to the world. y Lot es atraído al mundo. Lot starts out by camping on the plains of Sodom. Y Lot comienza acampando en las llanuras ahí de Sodoma. But a few chapters later, he's got a house inside the city. Pero pocos capítulos más adelante, él tiene una casa ahora dentro de la ciudad. He's drawn in. Ha sido atraído a la But ciudad. what's scary is Sodom and Gomorrah was going to be wiped off the face of the earth. Lo triste es que Sodoma y Gomorra iban a ser arrasadas de la tierra. Sodom didn't know it. Sodoma no lo sabía. Gomorrah didn't know it. Gomorra no lo sabía. Here's what's really scary. Esto es lo que es realmente temeroso. Lot didn't know it. Lot tampoco lo sabía. Here's Abraham who knows what God's going to do before he decides to do it. Y Abraham ya sabía lo que Dios iba a hacer antes de que él decidiera And hacerlo. here's Lot, who's a type of a carnal believer, one who doesn't fear God, Aquí está Lot, que es un tipo del creyente carnal que no teme a Dios, a worldly Christian, so to un speak, creyente mundano, and he doesn't even know judgment's coming on that city and he's 24 hours away. y él ni sabe que el juicio de Dios viene sobre esa ciudad dentro de 24 horas. It takes 2 angels of mercy out of Abraham's intercession to come and take him out of the city. Por la intercesión de Abraham, 2 ángeles de misericordia llegaron para sacarlo de la ciudad. You see, Abraham was the friend of God. Abraham era el amigo de Dios. When Abraham lifted up that knife Cuando Abraham levantó ese cuchillo to put Isaac to death, para sacrificar a su hijo Isaac, the angel said, stop, now I know you fear God. el ángel le dijo, detén tu mano, ahora sé que temes a Dios. Abraham lifted his eyes, Abraham levantó sus ojos, saw the ram,
vio al cordero caught in the thicket, que estaba ahí and enredado. said, Jehovah Jireh, Jehová Jireh, which means the Lord who provides. que significa Jehová proveedor. No man had ever known him as Jehovah Jireh. Ningún hombre lo había conocido como Jehová Jireh. See, my wife knows me as friend. Mi esposa me conoce como She amigo, knows me as daddy. me conoce como papá. You don't. Usted no. Abraham knew God as Jehovah Jireh. Nobody had ever known that facet of his character. Abraham conoció a Dios como Jehová Jireh. Nadie antes le había conocido así. Moses knew his ways. Moisés conocía sus caminos. Let me end it with this. Permítame concluir con Jesus esto. says in the New Testament, Jesús dice en el Nuevo Testamento, you are my friends vosotros sois mis amigos. if Sí, there's a condition. hay una condición. If you obey me. Eres mis amigos si me obedecéis. If you fear God, Si temen a Dios, that's the beginning of an intimate relationship. ese es el comienzo de una relación íntima. That's when God reveals his nature. Ahí es donde Dios revela su And when- naturaleza. And when he reveals his nature, Y cuando Él revela su naturaleza, we fall head over heels in love with him. nosotros nos enamoramos apasionadamente de Él. See, because how can you love somebody you really don't know? Porque ¿cómo vas a amar a alguien que realmente no conoces? Because the beginning of knowing God is the fear of the Lord. Porque el comienzo de conocer a Dios es el comienzo del temor a Dios. There are people that love celebrities, Hay personas que aman a las figuras célebres, movie stars, a los actores de cine, athletes, a los atletas, but they don't know them. pero no los conocen. If they knew the real person, Si conocieran a la persona they verdadera, may not like him very much. tal vez no les gustaría. When you know God, Cuando usted conoce a Dios, you fall in love with him. usted se enamora con Él. Fear of the Lord El temor al is Señor the key to that relationship. es la llave a esa relación. I've enjoyed sharing the word of God with you today. Me he gozado grandemente compartiendo la palabra I con love you ustedes. very hoy. much. Les amo grandemente I want to pray with you y right now. quiero orar con usted ahora mismo. Say this, Father in heaven, Repita esto: Padre que estás en los cielos, forgive me for my lack of the fear of the Lord. perdóname por mi falta de temor al Señor. I lift up my hands to you now, Ahora levanto mis manos a ti and I ask that you would baptize me y te pido que me bautices in the Holy Spirit en tu Espíritu Santo of the fear of the Lord. del temor del Señor. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amén and amen. y amén. God bless you. Dios le bendiga.